Te han pintado Europa como la última Coca-Cola del desierto. Tú, que siempre has soñado con dejar la colonia y a la infame de la Jennifer Shakira y poner rumbo al viejo continente. Esa tierra donde todo es fácil, próspero, repleto de mujeres hermosas que esperan con ansias deleitarse con tu belleza ecléctica. Pero ¿qué pasaría si te digo que las cosas no son tan buenas como las proponen? Comenzamos con lo más anónimo y desconocido de Europa, el país que cobró notoriedad a nivel mundial gracias a cobijar al magnate e influencer Gustavo Luza. Un amigo. A pesar de contar con tan exótico personaje y de ser el país con más mujeres rubias del planeta, el lugar afronta uno de los mayores declives poblacionales de toda Europa. Letonia ha visto disminuir su número de habitantes a lo bestia. Perdió un 25% de sus almas desde la década de 1990. El dato es por demás impactante y se explica en gran medida por las muy limitadas oportunidades de trabajo y los salarios por demás magros, al menos en relación con otros países de la Unión Europea. Se estima que alrededor de 200.000 letones se fueron a trabajar al extranjero. El movimiento migratorio fue tal que afectó profundamente la economía local, la cual vio sin poder hacer mucho cómo su mano de obra calificada se escapaba despavorida al extranjero, buscando mejores salarios y calidad de vida. Es la Unión Europea. A veces me tengo que forzar a darme cuenta que es la Unión Europea. Es la Unión Europea, pero digamos, casi Rusia. Claro, no, en los últimos menos de 20 años es la Unión Europea, pero acá durante siglos y sobre todo en la época soviética, Europa estaba totalmente desconectado. Era imposible cruzar la cortina de hierro. No muy lejos de Letonia se encuentra uno de mis preferidos. Polonia, un país que históricamente ha sufrido constantes transformaciones políticas y geográficas. Polonia cuenta con más de 38 millones de almas. Pero ¿cuál es el motivo que hace que la gente abandone el país? Para no tan pocos, la respuesta radica en mejores oportunidades laborales. En las últimas décadas, millones de polacos emigraron especialmente hacia países como Reino Unido, Alemania y Países Bajos. El ingreso de Polonia a la Unión Europea facilitó la libre circulación de personas, lo que para muchos fue la oportunidad de trabajar en sectores con salarios superiores a los de su país. Si bien el desempleo ha disminuido, no ha sido suficiente para frenar la salida de quienes buscan progresar con mayor rapidez. Portugal, un país que ha sido admirado mundialmente por su gastronomía, su clima espectacular y sus paisajes costeros, pero que en las últimas décadas experimenta una salida significativa de su población autóctona, los lusos o lusitanos. Para ponértelo en perspectiva, Portugal ha sufrido una disminución poblacional en los últimos años. A pesar de que las damas portuguesas se encuentran entre las más satisfechas de Europa en materia de noches de pasión e insomnio,
Parece que no basta con combinar cavidades y protuberancias de forma feliz y frenética. Los portugueses entrenan pero no hacen hijos. Su tasa de natalidad se ubica en apenas 1.4 hijos por mujer. Otro factor para que los portugueses hagan maletas se relaciona con la crisis del 2008. A nueva cuenta, en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, muchos se trasladaron a naciones como Francia, Luxemburgo o Suiza, donde las tasas de salario mínimo pueden llegar a duplicar a las de su país. En este alegre tour europeo, descubriendo quién está peor, llegamos a Grecia, cuna de la democracia, la filosofía occidental y para mí la cultura más influyente de la historia. Sin embargo, poco o nada queda de las pasadas glorias helenas. Desde la pasada y épica crisis financiera, Grecia quedó con el culo para arriba. Llegó a tener una de las deudas públicas más elevadas de Europa. La pobre Grecia sufrió una intervención y se tradujo en drásticas medidas de austeridad. Como siempre, los que pagan los platos rotos es el pueblo. Y les regalaron aumentos significativos de los impuestos y una reducción de las prestaciones sociales. En aquellos fatídicos tiempos, el desempleo juvenil griego alcanzó cifras superiores al 50%, lo que llevó a miles de jóvenes a buscar un futuro más estable en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Este es uno de los países pocos conocidos del viejo continente. Bulgaria, con una población que ronda los 6.8 millones de habitantes, cifra en constante caída. Se estima que desde 1990 el país ha visto disminuir su población en más de 1 millón de personas. La razón es muy simple: los salarios son para llorar, y si a eso le combinamos la falta de oportunidades y la corrupción percibida en las instituciones públicas, podríamos decir que seguramente te sentirás como en casa. Todo un país con el cliché latinoamericano, pero con el consuelo de tener agraciados paisajes femeninos. A pesar de que están un poco jodidones, la calidad de la educación superior en Bulgaria es bastante alta. Ni bien consiguen su título, les queda muy claro que para poder revertir su situación, lo mejor es tomar un vuelo low cost a cualquier país rico de la Unión Europea. Regresamos a los calurosos y sofocantes inviernos bálticos con menos 25 grados centígrados. Aquí los huevitos te quedan chiquitos como canicas. Lituania es otra desconocida por casi todos. Una nación que ha experimentado un éxodo masivo desde su independencia en los 90s. Más de 1 millón de lituanos han emigrado desde entonces, lo que representa casi 1/3 de la población original. Esta fuga tipo estampida se debe en gran parte al desempleo y los bajos salarios. Cansadito del sueldo del Oxxo. Ten presente, mi Kevin, que mal de muchos, consuelo de tontos. El salario mínimo en Lituania ronda los 924 euros. De nuevo, y como si fuera figurita repetida, la crisis del 2008
fue todo un tacto prostático para el país, un desempleo galopante que provocó un movimiento migratorio aún mayor. Otro común denominador en el viejo continente es el envejecimiento de la población, y la baja tasa de natalidad son una de las consecuencias más graves que afronta Lituania. Los jóvenes se van y los que quedan no hacen hijos. Hablamos de un país de viejos donde el 47% de los jubilados siguen trabajando. Al sureste de Europa se encuentra la misteriosa Rumanía, que también pinta muy mal la pobrecita. Rumanía se enfrenta a una tasa de reducción de población de un 22% para el 2050, la mayor del planeta, debido a la fuerte migración, mortalidad y baja natalidad. Unos 3.4 millones de rumanos abandonaron el país durante los 10 años siguientes a su entrada en la Unión Europea. El Ministerio de Sanidad calcula que 43.000 médicos han salido del país durante la misma década. Hablar de este país me da realmente pena, porque es uno de mis favoritos. Más de una vez he coqueteado con la idea incluso de mudarme y vivir en la hermosísima Croacia. Tras los conflictos en los Balcanes en aquellos trágicos 90s, Croacia ha visto como su población, que supera muy ligeramente los 4 millones, continúa decreciendo. Su entrada tardía en la Unión Europea en el 2013 no frenó la emigración, sino que por el contrario facilitó la partida de jóvenes en busca de mejores salarios y oportunidades. ¡Bravo! La crisis demográfica croata es tan preocupante que ya se habla de regiones enteras en riesgo de despoblación. El envejecimiento es otro elemento clave. La tasa de natalidad no compensa la pérdida masiva de jóvenes y adultos. Albania se lleva la medalla de plata, una población de menos de 2.8 millones de habitantes, pero con una de las diásporas contemporáneas más grandes de toda Europa. Su emigración, incluso hoy día, se encuentra en constante crecimiento. Desde la caída del régimen comunista en 1991, se cuentan por millones los albaneses que partieron en busca de mejores condiciones de vida. La pobreza, la falta de empleo y la inestabilidad política han sido durante décadas los grandes protagonistas y promotores de este fenómeno. Momento de la medalla de oro. Ya viste que no estás tan mal en tu colonia, siempre viajando en camión y juntando las moneditas para pagar la renta. Quédate donde estás, porque ahora le toca el primer puesto a Bosnia y Herzegovina. Broche de oro para un país con más de 3.2 millones de almas.
Según la propia ONU, más de 1.6 millones de personas dejaron el país, lo que supone un 48.4% de su población, siendo uno de los estados con mayor porcentaje de migrantes del mundo. En Bosnia y Herzegovina, las cicatrices de aquel terrible conflicto siguen abiertas. La devastación, sumada a la inestabilidad política y la corrupción, han impulsado un constante éxodo de bosnios en busca de mejores horizontes. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este tan poco alegre video, simplemente regálanos un like. Y cuéntanos si te sorprendió esta faceta europea. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Europa, por favor, pórtate bien, que ya bastantes desgracias han acumulado los locales. Chao.